Buenos días, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a continuar con el tema de geometría. Hoy vamos a ver un tema que se llama suma de los ángulos interiores de triángulos. Vamos a ver cuánto suman los ángulos interiores, o sea, los ángulos de adentro de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Yo ya medí los ángulos. Pues una manera de saber cuánto da la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pues es obviamente trazar el triángulo, o si ya tenemos el triángulo, medir los ángulos y sumarlos. Vamos a hacer la suma para que veamos cuánto nos da la suma de los ángulos. En este caso yo tengo estas medidas. Vamos viendo. 57 más 65 más 58. Ahí tenemos 57, 65, 58. Vamos a sumar. 7 más 5, 12. Más 8, 20. Y llevamos 2. Tenemos 7 más 5, 12. Más 8, 20. Llevamos 2. 2 más 5, 7. Más 6, 13. Más 5, 18. Nos vemos que nos da 180 grados. Pero no es la única manera que hay para saber cuánto da la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Otra manera sería que si yo tengo, por ejemplo, esto en una hoja, o aquí yo podría hacerlo también, calcar con una hoja estos ángulos, los puedo calcar los ángulos. Antes de calcarlos yo tendría que trazar una línea recta de cualquier tamaño y yo puedo calcar los ángulos. Por ejemplo, voy a calcar este ángulo. Aquí yo tengo que va aquí, aquí, y aquí escojo un punto donde yo quiera. Entonces, yo hago que mi vértice de mi ángulo coincida con el vértice que yo marqué aquí. Por ejemplo, aquí. Ahí estoy haciendo que coincida. Entonces, aquí yo tendría mi ángulo. Tendría uno de los ángulos. Luego calco el otro. Calco otro ángulo. Vamos a calcar este. Aquí lo tengo. Y voy a hacer que sea adyacente este, o sea, que compartan un lado. ¿Sí? Que compartan un lado los ángulos. Y que tengan el mismo vértice. Entonces, ahí está el siguiente ángulo. Y por último, este ángulo, el primero es el de 57. Luego tengo el de 65. Y voy a calcar el último. El orden no importa. Yo lo estoy haciendo pues para no perderme, ¿verdad? Pero el orden en que yo los calque no importa. Ahí tengo otro. Voy a hacer que coincidan los vértices. Más bien, sí, que coincida, que sea el mismo vértice. Y, claro, tengo que ser muy preciso para que me quede bien. Aquí está el lado. Acá está el otro. Pues no me quedó exactito, pero ahí más o menos vemos que sí está. Aquí estaría el último. El de 58 grados. No dio más o menos. Ahí está. Oh, sí, sí está bien. Bueno, una pequeña diferencia, casi nada.
me da aquí, casi nada. Pero bueno, si lo hago bien, me tiene que dar que son los tres ángulos son adyacentes, comparten lados, y al quedar, pues sabemos que la suma de todo esto, pues estos son ángulos 180 grados. Entonces deben de quedar sobre una recta, consiguiendo su vértice. Una tercera forma de ver que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados, no importa qué forma tenga el triángulo, es recortar los ángulos. Yo tengo mi figura en una hoja, yo recorto este ángulo, recorto este, y otra vez trazo una recta, y como están recortados los voy acomodando aquí, y también me tiene que dar que eso es 180, que quedan sobre una recta, consiguiendo el vértice. Otra forma de comprobar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa si es un triángulo isósceles, escaleno, equilátero, no importa, es trazando una paralela a uno de los lados. Por ejemplo, yo tengo este triángulo y tracé una paralela a este lado, al segmento BA. Acá está, la recta L, que pase por el vértice opuesto al lado que estoy trazando la paralela. Entonces, aquí nos damos cuenta que nos quedan tres ángulos. Aquí tenemos la medida del ángulo C2, más la medida del ángulo C1, más la medida del ángulo C3, nos da 180 grados. Bueno, ahora lo que queremos ver, vamos a demostrar que la suma de los ángulos da 180 grados sin medirlos, sin sumar. Fíjense bien, lo que tenemos que ver ahorita es qué relación hay entre el ángulo. Sabemos que la suma de estos tres da 180. ¿Qué relación hay entre este ángulo, C sub 3, y A sub 1? Hagan una pausa en el video y traten de ver qué relación hay entre esos dos ángulos. Espero hayan hecho su pausa, muchachos. Pues si nos damos cuenta aquí, vemos que dijimos que tenemos dos paralelas. Si tomamos en cuenta el segmento BA, la recta L y la transversal porque atraviesa las dos paralelas, que es el segmento BA, la recta L, la transversal AC, pues nos damos cuenta que estos ángulos son congruentes, o sea, miden lo mismo. ¿Pero por qué vamos a ver que miden lo mismo? Bueno, según vimos el video pasado, son ángulos alternos internos. ¿Por qué son ángulos alternos internos? Porque están de lados opuestos de la transversal, de la línea transversal. Y aparte de eso, no son adyacentes, no están uno junto al otro, no comparten un mismo lado, no están así pegados. Entonces, son alternos porque están de lados opuestos en la transversal, no son adyacentes, y aparte de eso, son internos porque están dentro de las paralelas, ¿sí? Y habíamos visto que los ángulos alternos internos son congruentes, eso lo vimos en el video pasado. Y si vemos ahora la recta transversal BC, ¿verdad? Y tomamos en cuenta el segmento BA y la recta L, que son las paralelas, y el segmento transversal BC, que las corta las dos, vamos a ver qué relación hay entre los ángulos C sub 2 y B sub 1. Pues otra vez nos damos cuenta que son ángulos alternos internos, ¿verdad? Alternos porque están en lados opuestos de la transversal, que es la línea que atraviesa las dos paralelas. Internos porque están dentro de las paralelas y no comparten un lado. O sea, uno está acá y otro hasta acá, no son adyacentes. Por lo tanto, son congruentes, ¿verdad? Y si son congruentes, pues ¿qué sucede? Pues que si habíamos visto que la suma de estos tres ángulos da 180 y resulta que estos dos miden lo mismo, porque son congruentes, ya lo expliqué ahorita, acabo de explicar, y estos dos también miden lo mismo porque son congruentes, y este es el ángulo que nos va a servir nos sirve aquí, pero también es el ángulo de este triángulo, pues entonces la suma de los tres ángulos da 180, porque este ángulo mide lo mismo que este, y este lo mismo que este, más este, pues nos da 180, es decir, que si los tres de estos también daban 180. Bueno, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Como no estamos midiendo, no tenemos medida, nada más estamos por medio de lo que vimos en el video pasado, estamos demostrando que la suma es 180 grados. Antes de continuar voy a decir lo siguiente. Esto que está aquí se lee medida del ángulo.
que para el primer caso sería medida del ángulo C sub 2, luego medida del ángulo C sub 3, la medida de cada uno, la suma de los tres nos da 180. Y según acabamos de explicar ahorita, dijimos que estos dos ángulos son congruentes porque son ángulos alternos internos. Entonces podemos escribir aquí. Si la medida del ángulo C sub 2 es igual a la medida del ángulo B sub 1, porque son los alternos internos, y si la medida del ángulo C sub 3 es igual a la medida del ángulo A sub 1, porque son alternos internos, lo acabo de explicar, entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces, ya que esto, la suma de todos estos da 180, ya lo acabo de explicar, la suma del ángulo C sub 2 más la suma del ángulo C sub 1 más la suma de lo que mide el ángulo C sub 3 es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que en lugar de escribir eso, yo puedo escribir los ángulos alternos internos. Este, ya dije, aquí está, que es igual a B sub 1. Entonces, la medida del ángulo B sub 1 más la medida del ángulo C sub 1 más, si estos dos son congruentes, aquí lo tengo, piden lo mismo, la medida del ángulo A sub 1 también debe ser igual a ¿qué? Perdón, aquí es medida del ángulo A sub 1, pues también tiene que ser igual a 180. Y de esa manera estamos demostrando que también así nos podemos dar cuenta que la suma del triángulo, no importa si es equilátero, si es isósceles, si es escaleno, pues la suma de los ángulos interiores siempre va a dar 180. Entonces vimos que son tres maneras: midiendo los ángulos, sumándolos. La otra es calcando los ángulos y acomodándolos sobre una recta, uno tras otro, y vemos que 80. La otra es, habíamos dicho, recortando los ángulos y también acomodándolos sobre la recta, ¿verdad? Y también va a dar ángulos, nos va a dar 180. Y esta última que acabamos de mostrar, trazando una paralela a uno de los lados que pase por el vértice opuesto al lado que estoy tomando en cuenta para trazar la paralela, y por medio de ángulos alternos internos demostrar que también nos da 180. Y esto pues hay que aprender solo de memoria, porque es muy importante saberlo, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a dar 180. Bueno, muchachos, que estén bien, nos vemos, hasta luego, adiós.